Bien, mis hermanos, voy a comenzar directo. Ya se van agregando a la transmisión poco a poco. Am, Voy a comenzar a hacer una serie de videos, o más bien de transmisiones, porque en la medida de lo posible lo voy a hacer pues en vivo, am, sobre la situación de los migrantes, de la migración en general. Evidentemente aplicará más a la situación que se está viviendo aquí en los Estados Unidos, pero esto aplica en realidad para todo el mundo. Esto tiene muchas motivaciones. Primero, evidentemente, la crisis que se está pasando aquí en Estados Unidos. El que Dios me ha dado el privilegio de tocar, de tratar de primera mano con la realidad de muchos inmigrantes, y ver el drama humano, drama espiritual, drama familiar. Hay un dolor grande en la mayoría de las experiencias de los inmigrantes. Y, y cuando tú tocas el dolor, o como vamos a ponerle en los términos del Papa Francisco, cuando tú tocas la carne de tu hermano herida, cuando tú tocas la carne de tu hermano herida, automáticamente eso te transforma, te cambia. Hace un hueco para que se enraice bien la fe ahí y que la fe no quede solamente etérea, simplemente ideas. Y esa es una primera causa. Pero la segunda causa, ya la anuncié ayer, es la profunda frustración de ver tantos, y déjenme ponerlos aunque se molesten, entre comillas, católicos, líderes católicos, sacerdotes católicos, uno que otro obispo, aunque gracias a Dios la mayoría de los obispos aquí, al menos en los Estados Unidos, están dando la cara no solamente por el no nacido, sino por el inmigrante. Pero no falta quien tenga un doctrinismo, un espiritualismo. O sea, estoy mencionando los ismos como negativo, como peyorativo, porque son cuestiones que le repugnan a Dios. Y lo voy a demostrar con Biblia. En todos estos videos lo voy a demostrar con tradición apostólica. Especialmente los padres de la iglesia cortan cabezas al respecto de esto. Lo voy a comprobar con magisterio de la iglesia, especialmente con doctrina doctrina social de la iglesia, porque la verdad que es repugnante ver a no pocos católicos que hablan con un facilismo, con una superficialidad realmente vomitiva. O sea, que el término de católico les queda grande cuando se ponen en eso. Claro, ellos se limpian su conciencia porque la mayoría de estos católicos creen que ya cumplieron moralmente y socialmente con defender al no nacido. Desde luego que es lo más importante, desde ahí empezamos. Si no se respeta la vida del no nacido, imagínense, de ahí en más no se puede comenzar nada, ¿va? Pero se quedan ahí. Entonces, esas personas no son pro vida, que no se digan pro vida, esas personas son natalistas, que digamos. Están a favor de que haya nacimientos, que ese bebé nazca, pero de ahí en más, si ese bebé después es inmigrante, no inmigrante, hijo de inmigrantes, si es pobre, si vive en la miseria, si está enfermo, no, les vale un reverendo pepino. Y eso evidentemente, y lo veremos, cómo Dios lo condena y no se anda con las ramas contra ese falso espiritualismo, contra esa falsa fe. Este primer video lo voy a enfocar básicamente en el título, que para uno se les parecerá algo atrevido. Y el primer atrevido pues es el mismo Dios, por eso me atreví a ponerlo, que es Dios es un inmigrante. Dios es un migrante. ¿En qué sentido? Lo podemos ver a nivel teológico. Dice San Pablo en una de sus cartas que Dios, siendo Dios, que Jesús siendo Dios de condición divina, sin dejar su condición divina, se anonadó. El término en griego es kenosis, que es el abajamiento de los más grandes abajamientos, el vaciamiento de los más grandes vaciamientos. ¿Pero por qué? Porque Él, siendo Dios y entrando en la naturaleza de Dios, es eterna, entrar en tiempo y espacio, tomar condición humana, en todo, semejante a nosotros, salvo en el pecado, porque el pecado no es humano.
Nosotros fuimos atrás o nos dejamos embabucar por el demonio. Pero el pecado no es parte de la naturaleza humana. Entonces, como diría terriblemente Lutero, que la naturaleza humana está corrompida ya. No estamos heridos, pero nuestra naturaleza no es pecado, nuestra naturaleza humana no es pecado. Por eso Él asumió en todo nuestra naturaleza, menos en el pecado, porque el pecado, más que humanizarnos, nos deshumaniza, ¿no? Entonces, nuestro Señor, siendo Dios, tomó nuestra condición, y en todo. Él tuvo frío, Él tuvo hambre, básicamente en todo tuvo semejanza a nosotros. Ese paso de la eternidad, de la gloria de nuestro Señor antes de su encarnación, Él, sin dejar su naturaleza, la dejó. Se anonadó y emigró, entró, vamos a decirlo, en el país de la naturaleza humana. En el país de la naturaleza humana. Un buen teólogo de esos, como dice el Papa Francisco, que hacen teología de rodillas, como Benedicto XVI, sabrá que podrá explicar mucho de esto. Estamos llamados a profundizar, pero nunca nos agotaremos el misterio de la encarnación. Porque ¿cómo entender a un Dios haciéndose hombre? Dejando su gloria para emigrar a una condición en donde no hay gloria, hay pecado, hay ingratitud, hay rebeldía contra Dios, y todo eso lo asumió, siendo limpio, puro, se asumió, dice San Pablo, se hizo pecado, siendo puro, para pagar por él. Entonces, el fenómeno, de manera analógica, claro, está en este caso teológico, porque simplemente no podemos abarcar la encarnación en toda su dimensión, pero la encarnación nos habla de una emigración de Dios. Él emigró a esta tierra, a esta carne, a esta humanidad. Dios, desde el mismo plan de salvación, es un inmigrante. Es un inmigrante. Pero no solamente eso, sino que en la historia, ya dentro de tiempo y espacio, dentro de la misma naturaleza humana, dándose ya la unión hipostática, que es esa unión de que sabemos que Dios es, que nuestro Señor es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, fue inmigrante también en la historia concreta. Les cuento. Capítulo 2 de San Mateo. Nacido Jesús en Belén de Judea, en tiempo del rey Herodes, unos magos que venían del oriente se presentaron en Jerusalén, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Pues vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarlo. Al oírle, el rey Herodes se asustó, y con él toda Jerusalén, convocando a todos los sumos sacerdotes y escribas del pueblo. Les preguntaba dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, tierra de Judea, no eres la menor entre los principales clanes de Judá, porque de ti saldrá un jefe que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó aparte a los magos y por sus datos precisó el tiempo de la aparición de la estrella. Después los envió a Belén y les dijo: vayan y averigüen con cuidado sobre ese niño, y cuando lo encuentren me lo comunican para ir también yo a adorarlo. Ellos, después de oír al rey, se pusieron en camino, y he aquí que la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegó y se detuvo encima del lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa, vieron al niño con María su madre, y postrándose lo adoraron. Abrieron luego sus cofres y le ofrecieron dones, oro, incienso y mirra. Y avisados en sueños que no volvieran a donde Herodes,
se retiraron a su tierra por otro camino. Cuando ellos se retiraron, el ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma contigo al niño y a su madre, y huye a Egipto, y quédate allí hasta que yo diga, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Él se levantó, tomó de noche al niño y a su madre, y se retiró a Egipto, y se quedó allí hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliera lo dicho por el Señor por medio del profeta: de Egipto llamé a mi hijo. Entonces Herodes, al verse burlado por los magos, se enfureció terriblemente y envió a matar a todos los niños de Belén y de toda su comarca, de 2 años para abajo, según el tiempo que habían precisado por los magos. Entonces se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías: un clamor se ha oído en Ramá, mucho llanto y lamento. Es Raquel, que llora a sus hijos y no quiere consolarse porque ya no existen. Muerto Herodes, el ángel del Señor se apareció en sueños a José en Egipto y le dijo: levántate, toma contigo al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel, pues ya han muerto los que buscaban la vida del niño. Él se levantó, tomó consigo al niño y a su madre y entró en tierra de Israel. Pero al enterarse de que Arquelao reinaba en Judea en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allá, y avisado en sueños se retiró a la región de Galilea, y fue a vivir en una ciudad llamada Nazaret, para que se cumpliese lo dicho por los profetas: será llamado Nazoreo. Pues mira, alguien me podría decir: oye, si vas a hablar solamente de la migración a Egipto, pues como que te fuiste mucho, te fuiste desde los magos. No, van a ver que esto tiene que ver con el aspecto migratorio, porque les voy dando un tip. Los magos, cuando fueron a ver a Jesús, fueron inmigrantes. Ellos no eran de esa tierra. Ciertamente eran unos inmigrantes, vamos a ponerlos legales, aunque yo los invito a que aprendamos de la iglesia, y la iglesia nos ha invitado a llamar, por ejemplo, los hermanos inmigrantes indocumentados, no ilegales. Nadie es ilegal por razones geográficas. Pero bueno, ya lo explicaré más adelante cuando empiece a argumentar sobre esto. Aquí el punto está en que, vamos a decir, que los magos fueron inmigrantes legales o documentados. ¿Por qué? Porque pasaron por la garita de Herodes. Y le avisaron, les dieron permiso, pero fue un permiso tendencioso. Y por muy legales que sean, saben que la legalidad no está por encima de la justicia de Dios. Y estos magos, cuando se dan cuenta, cuando les avisa el Señor en sueños, les avisa de lo que va a hacer, ellos no solapan la injusticia de Herodes. Ellos no solapan. Se fueron por otro lado. Ya no pasaron por la garita. Se fueron por otro lado. Entonces, hicieron correcto. Pasaron por la garita. Les digo, estoy haciendo analogías, pero para que podamos entender. De Herodes, etcétera, muy bien, todo correcto. Es más, hasta Herodes quiere conocer al niño y toda la cosa, muy bien todo eso. Pero cuando Dios les avisa, entienden que primero lo de Dios. Primero, por encima, porque cualquier autoridad humana tiene que estar sujeta a la autoridad de Dios. Por lo tanto, cuando una autoridad humana no está sujeta a la autoridad de Dios, mínimo con lo que respecta a la ley natural, al orden natural, uno no tiene obligación necesariamente de obedecer, ¿no? Uno no puede obedecer leyes inicuas. Entonces la entrada no hay problema, pero regresar por ese mismo punto, cuando la autoridad migratoria, la autoridad de la garita de Herodes, les había dicho que ellos tenían que salir de su territorio por su garita, por su parte, ellos ya no obedecieron. Porque nadie está obligado a apoyar leyes inicuas, mandatos inicuos, nadie.
Y estos obedecieron primero a Dios que a la ley. Porque la ley de Herodes fue violada. La ley que les dijo a los magos, vénganse por acá, ándenle, vénganse, aquí los espero. Pero una vez Dios les deja ver por qué los quería, no son cómplices. Los magos no fueron cómplices, no fueron cómplices. Aun cuando había un compromiso legal, por darle cierta legalidad, con Herodes de regresar a su país por esa misma garita por la que entraron. Pero bueno, vamos a la parte de Dios como inmigrantes. Vemos aquí el relato de que van a Egipto. O sea, yo muchas veces les he dicho a los inmigrantes, sobre todo los que han tenido que pasar por desiertos, tomar orines, mujeres abusadas en misma frontera, o sea, por todo lo que implica pasar por una frontera, por el desierto, por la montaña, por un río, por lo que sea. Yo les digo, les ayudo a que puedan conectar esa experiencia que la han vivido en su propia carne con lo que experimentó José después de que le avisa esto el ángel, de decir, tomar a su mujer y a su niño. Seguramente con todos los conflictos es que hasta en las cosas mínimas, con todos los conflictos de pasar por lugares a oscuras. ¿O qué creías, que las carreteras estaban pavimentadas y con alumbrado? A veces ese detallitos tan pequeños, no nos ponemos a pensar. Y un inmigrante que ha pasado por eso sabe que no da la misma estar caminando en la noche, ser mordido por una víbora, hay un animal, etcétera, que en el día. Pero se ve obligado a hacerlo en la noche por obvias razones. Y así, José no le dijo al ángel, pues mira, deja que amanezca, que ya esté haciendo un poquito más de calorcito, etcétera, y ya la agarro. No, obedeció en el momento. Cuando he dado este argumento, ha habido más de un imbécil que llega a decir, pero en ese tiempo, en Egipto, no había visas, no había fronteras. Para ver que no había fronteras, las había. Que no las hubiera como ahora, es otra cosa. Que si no tenían que haber sacado visa, José, la Virgen y Jesús, para poder pasar a Egipto, pues precisamente les sale el tiro por la culata. Se les viene encima su argumento. ¿No será entonces que, sin despreciar el derecho que reconoce la Iglesia a cuidar sus fronteras, los países, a tener leyes migratorias, el derecho lícito completo, no será que eso está supeditado a algo? Porque el aspecto de las fronteras y de las leyes migratorias básicamente son recientes. Digo, recientes con la historia de la humanidad, son recientes, tal cual las conocemos. ¿No será que hay algo por ahí, que la mentada soberanía de los países tiene que ser contextualizada? ¿No será que las leyes migratorias y los bordes o las fronteras, ese derecho que tienen los países, no será que tendrán que ser contextualizado con otro tipo de derechos? Ya hablaré más adelante. En esto la Iglesia Católica es bendita iglesia que tenemos. Es verdaderamente, como se le ha dicho, madre y maestra. Madre y maestra. Porque cuando tú dices, bueno, la Iglesia, porque algunos solamente se quedan en eso, la Iglesia reconoce el hecho del cuidado de las fronteras y de la soberanía, pero también reconoce el derecho a la movilidad. El ejemplo que he estado poniendo es, por ejemplo, el derecho a la propiedad privada. El derecho a la propiedad privada lo reconoce la Iglesia, sí, y dice que es un derecho, pero no es un derecho absoluto. El derecho
a la propiedad privada está supeditado al bien común. No es opinión mía. Ahorita una persona me estaba poniendo en Instagram, nada más porque no estamos de acuerdo con tu opinión. Mi opinión, lean el catecismo, lean las encíclicas sociales, lean la doctrina social de la iglesia, toda la documentación que se tiene. Opinión mía, eso habla que ustedes son los que están opinando. Ustedes son los que están opinando sin una base. Yo lo voy a probar en los próximos videos. Aunque ya tengo también una charla sobre inmigración. Pero esto es lo que la iglesia dice. Entonces, mucho cuidado, porque muchos se agarran, cual protestantes, agarran un texto, lo sacan de contexto para tener su pretexto. Sí, dentro de la propia iglesia hay gente que dice, la iglesia respeta el derecho lícito de la soberanía de los países y el hecho de que tengan fronteras y cuidado de fronteras, etcétera, etcétera. Como si fuera solamente esa la única posición de la iglesia. Y no contextualizan ese derecho que tiene, y que yo no lo estoy quitando, lo que tienen los países, tiene que ser contextualizado con el derecho de movilidad, con el derecho con la obligación, de los países más favorecidos tener misericordia de los menos favorecidos, porque quien se le dio mucho se le pedirá mucho. O sea, hay un montón de cosas. Y el problema es que estoy viendo un facilismo en estos, entre comillas, católicos, que relativizan la experiencia de los inmigrantes, la situación, la crisis migratoria, con una facilidad que es patética, irresponsable. Pero claro, es muy fácil hablar y relativizar la situación de los inmigrantes cuando tú tienes tus 3 comidas y estás texteando o estás poniendo un mensaje en Facebook con la vida resuelta, cuando tú no has tocado el dolor de tu hermano. No me cabría duda de que estos deportarían a Jesús, a José y a María de Egipto si estuviera en sus manos el poder de la ley migratoria. Entonces, Jesús fue inmigrante. Fue inmigrante en el momento que dejó su gloria, pero sin dejar de ser Dios, dejó su gloria y emigró a una realidad que no es divina. Porque Dios no tiene tiempo y espacio. Es eterno, es perfecto. Y Él entró en tiempo y espacio, tomó nuestra carne. Y más allá de nuestra carne, ¿qué carne? La de un niño. Y más allá de qué niño, pobre, nacido en una cueva, por cama donde tragan los animales. Es muy fácil. Acaba de pasar Navidad, muy fácil que un católico se contemple y saque mucha devoción al ver al niñito pobre en eso, y saque reflexiones espirituales tan bellas, mientras pisotea a su hermano con su indiferencia, a otro hermano que está pasando por la misma situación de ese niñito que le está viendo en el pesebre, y con su indiferencia o inclusive atacando o apoyando políticas antiinmigrantes. Y él quedarse tranquilo. No. Lo importante es que yo amo a Jesucito en el pesebre. Hipócrita. Mateo 25. Tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Fui inmigrante, fui forastero y no me recibiste. En fin, me alargaría más, pero quiero hacer varios videos sobre esto. Hoy, en este momento, quiero dejar claro, en este primer video, de que Dios es inmigrante. Dios es inmigrante. Teológicamente tiene un tipo de inmigración. Y cuando entró en la historia, tuvo la experiencia de ser un inmigrante y refugiado para acabarla, porque venía corriendo
de alguien que les quería hacer daño. Y no solamente, fíjense, inmigrante en Egipto, porque vemos en el relato que acabo de leer que José, cuando es avisado por el ángel, dice, mira, ya se murió Herodes, etcétera, los que querían hacer daño al niño, ya regresa. Y entonces regresa, y ya regresando, nuevamente le es avisado un ángel, le ha avisado que, pero está el hijo de Herodes, entonces se tuvo que ir a otra región, Nazaret. Porque ese es otro tipo de inmigración. Las grandes ciudades también tienen ese dolor. ¿Cuántas veces vemos en las grandes ciudades de países, si quieres pobres, pero grandes ciudades en las metrópolis, que llegan gente de los estados más dañados, más pobres, más perseguidos, más violentados? No están saliendo a otro país, pero siguen siendo un tipo de inmigrantes aún en su propio país, porque dejan su pueblo, su rancho, su estado, su ciudad, para irse a otros estados en donde puedan tener a veces las necesidades básicas, a veces un poco más de seguridad, porque han sido amenazados en sus zonas. Eso lo tenemos que ver. Revisen cualquier país de Latinoamérica. ¿Cómo viven los del sur en México? La mayoría, evidentemente. Habrá sureños que se la llevan la vida, ¿eh? No sé, empresarios de Cancún, alguna cosa de esas, ¿verdad? Pero entonces fíjate que Jesús fue inmigrante al dejar su tierra, su país, e ir a Egipto. Y después regresando, no pudo regresar a su tierra, a su ciudad concreta, sino que tuvo que mudarse en su propio territorio a otra parte. Es decir, una migración fuera de su país y una migración dentro de su propio país. Y les repito, si ahí viene nuevamente, porque realmente es un imbécil el que sale con eso, pero en ese tiempo no había leyes migratorias, en ese tiempo Egipto no pedía visas, fronteras había, porque si no, no se llamaría Egipto. Si se le llama Egipto es porque había un tipo de fronteras, ¿ok? Y si no había leyes migratorias tal como lo conocemos, nuevamente se las dejo la pregunta, ¿no será que el sustento que tiene el derecho a cuidar las fronteras y la soberanía nacional tiene que estar supeditado a algo más allá que la propia ley, que la propia legislación? Porque la mayoría del mundo ha vivido sin esas leyes, que son básicamente nuevas, modernas, básicamente, esto de leyes migratorias y todo eso, que les digo, hay que respetarlas, pero no de una manera absolutista, y menos cuando son puestas para denigración del ser humano, sea cualquier ser humano. Y en eso lo vimos en el relato. Vemos a los magos muy éticos, porque tienen los medios económicos, porque tenían lo necesario para pasar por la garita de Herodes. Pasaron, y la ley les había dicho, me regresan aquí y me dan informes. Pero cuando Dios les dice qué tipo de informes, no son solapadores y se van por otro lado. Desobedecieron la ley de Herodes, que les decía, tienen que pasar por aquí de regreso, ¿ok? No, se regresaron por otro lado, punto. A la buena, hacemos el bien. Pero si tú me estás proponiendo un mal, no voy a solaparlo. No voy a solaparlo. Dios es inmigrante. Dios es inmigrante porque sin dejar de ser Dios dejó su gloria y se hizo hombre. Migró al tiempo y al espacio, a la carne de nosotros. Y en esta carne fue inmigrante y refugiado en Egipto y después dentro de su propia tierra al regresar.
Voy a leer un poquito algunos comentarios. Tienen que ser solamente ese tema. Va a salir muchos temas de inmigración, pero o el tema de inmigración es muy amplio, pero lo que intento es que voy a hacer varios videos. Ahorita solamente me he centrado en el simple hecho de Dios como inmigrante, ¿verdad? Déjenme leer aquí. Peña no irá a Estados Unidos. El vicepresidente tendrá una intervención en la próxima marcha pro vida. Las dos cosas me parecen buenas. Yo soy de la idea de que no hay que estarle respondiendo mal con mal. Y en un principio yo estaba pensando, si Peña Nieto no va, estaba, porque el Papa Francisco nos ha hablado del diálogo. Las cosas se hablan, se van arreglando y se tienen que tratar dialogando. Y el Papa dice, inclusive si dialogando se pelean, etcétera, inclusive si llegan a los puños, pero de frente. Pero ¿por qué estoy de acuerdo en que Peña Nieto no haya ido? Y la verdad que muy bien. No sé si fue decisión suya o de sentido común o asesoramiento, pero en esta ocasión, o sea, pese a que ha metido mucho la pata en la dirección del país, me parece bien. ¿Por qué? Porque Trump había puesto unos tweets en donde mencionaba de que si él no iba dispuesto a eso de pagar lo del muro, que sería mejor que no fuera. Entonces yo estoy a favor del diálogo, pero aquí Jesús nos dice que hay que ser mansos como palomas y astutos como serpientes. Es decir, el condicionamiento que estaba poniendo Trump es de que, en pocas palabras, si el presidente Peña Nieto viajaba allá, aunque en el diálogo le dijera, ¿sabes qué? No vamos a negociar, etcétera, ya fue muy inteligente en este Trump, o muy astuto, en poner ya, miren, ya vio, vino para acá y le puede vender el cuento a los Estados Unidos, y yo puse la regla de que si venía para acá era porque iba a estar de acuerdo a pagar el muro. Entonces, aunque estoy yo a favor del diálogo, aunque yo le hubiera dicho, señor Peña Nieto, vaya con Trump y dialogue, porque es el diálogo que nos va a poder ayudar esto, la condición marrullera que puso el presidente de los Estados Unidos al presidente mexicano, me parece muy buena elección que Peña Nieto no haya caído en ir. Por mucho que hubiera dicho después, no, pero en privado hemos hablado como la estupidez que cometió al llevarlo a México. Así le haya dicho lo que le haya dicho en privado, en público, terrible, ganó Trump en la visita que la otra vez que fue como candidato. Entonces me parece que ahora fue un poquito más inteligente el presidente Peña Nieto al no caer en eso, porque aunque hubiera llegado a hablar en contra de lo del muro y abogar, etcétera, públicamente Trump ya puso la reunión en base a que si este presidente viajaba para Washington, por lo tanto estaba a favor de esto del muro. Entonces me pareció inteligente. En cuanto a que en la próxima marcha pro vida el vicepresidente vaya a hablar, me parece perfecto, porque yo les he dicho, para mí Mike Pence me parece una persona verdaderamente pro vida en lo referente al bebé. O sea, él sí tiene un récord. Trump, las decisiones que ha tomado a nivel pro vida, sabemos que realmente es por aspecto de pagar apoyos, ¿verdad? Es por aspecto de pagar favores políticos en ese sentido, porque ni en récord, ni en speech, ni en nada puede probar que verdaderamente sea un pro vida, ¿verdad? O que le interese eso como tal. Como les digo, más allá de eso, ha tomado una excelente decisión en quitarle los fondos al aborto en el extranjero. Y eso, como cualquier otra decisión que vaya a tomar bien, yo se la celebraré, pero lo que está mal, yo lo diré. O sea, no voy a ser ni un arrastrado de las izquierdas antitrumpistas, ni voy a ser un arrastrado de los esbirros trumpistas que están abajo de las naguas de Trump. No lo voy a hacer, ni de Trump ni de cualquier presidente, ¿verdad? Ese es el lujo que nos podemos dar los verdaderos católicos, de decir, ¿sabes qué? Yo sigo a mi Señor, por lo tanto sigo la verdad. Y me puedo equivocar, pero mi intención es ser objetivo. Objetivo. Aquí no se trata de meterse de izquierdas o derechas, se trata de que el orden de Dios, el orden natural en mínimo, o el orden natural, la ley natural,
sea la que oriente a las naciones. Porque si el orden natural y la ley natural ni siquiera se pone en el país, ¿qué andamos diciéndonos? Y nos creemos el cuento, ¿eh? Trump apoya a los católicos y la fe y todo eso. Si no se apoya una básica ley natural, pura palabrería, pura palabrería. Pero bueno, me estoy saliendo de tema. ¿Qué veo? El caso de Peña, lo veo bien, lo veo bien. Yo soy de los que cree en el diálogo, en ir a hablar, pero dada la postura de Trump marrullera de decir, pues si viene significa que sí va a apoyar, me pareció muy inteligente no meterse en camisa de 11 varas el presidente Peña. Creo que va aprendiendo, porque la verdad que la otra estuvo pésimo. Y por el caso del vicepresidente Pence, me parece perfecto que hable en la marcha pro vida. Ojalá que por lo menos alguien que vaya a la marcha pro vida le grite y le diga: gracias por abogar por los no nacidos, pero ser pro vida también es el defender al frágil, al débil, al refugiado, al inmigrante, al pobre. No más que le refresque la verdadera visión pro vida, que es proteger la vida desde la concepción hasta la muerte natural, no solamente del no nacido, que en este caso es lo que va a hacer él, ¿verdad? Porque en lo demás patina también feo. Pero es buen hombre, Pence es buen hombre, ¿verdad? A mí me encantaría que esta presidencia él metiera un poquito más la mano, pero para las ínfulas de Trump lo veo muy complicado. Pero en fin, para leer algún otro comentario. A ver, voy a empezar a ser claro. Lo he estado diciendo en los comentarios y en muchas cosas, publicaciones que he tenido. Aquí me ponen: es que la cosa es que el señor algo loco, no tiene nada en contra con los inmigrantes legales. Él tiene el problema con los inmigrantes ilegales. Y ya no se alcanza a leer porque se me salen puntos suspensivos. Persona que me llame ilegales a los que son indocumentados, bloqueaditos, los voy a dejar. Es humillante que se le esté tratando a las personas o a los inmigrantes indocumentados como ilegales. Nadie es ilegal. Lo voy a argumentar, bueno, ya lo he argumentado también en el pasado. Nadie es ilegal por razones geográficas, nadie. Y la iglesia en su documentación no les llama ilegales. Los obispos aquí en los Estados Unidos han promovido el hecho de que el término sea indocumentado. Así que, advertencia: aquellos que me estén tocando, los inmigrantes de ilegales, se me van al cuartito de los bloqueados. Lo dejaré así, muy dulcecito, nada más. Con otras palabras lo pude haber dicho. La creación del muro en sí mismo no contraviene la soberanía de México, porque Estados Unidos lo ejerce a partir de su propia soberanía. El problema, ya trataré un video, o posiblemente me lleve más de un video, hablar de la soberanía. ¿En qué está basada la soberanía? Posiblemente ni sepas. Porque si nos vamos, yo no estoy a favor del hecho de este tipo de visión revisionista, de decir que como Estados Unidos se llevó casi más de medio país en los 1800, porque saben que California, Texas, Nuevo México, etcétera, 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 eran de México. ¿Y eso fue respeto de la soberanía? Te pregunto, Omar Arenas, ¿eso es respeto de la soberanía? Igual también México le quitó parte en Chiapas y todo eso a los guatemaltecos. ¿Eso es respeto de la soberanía? ¿Qué estás diciendo? ¿Que les tenemos que regresar? Pues entonces, como decía un amigo sacerdote, entonces, ¿qué entonces le tendríamos que regresar a los aztecas? No, yo no estoy diciendo que hay que regresarla. Pero si vamos a hablar de soberanía, ¿a poco la soberanía nada más cuenta ahora? En un momento histórico los países han violado soberanías y se han hecho de tierras que no son suyas. Entonces, ¿se vale ahora ir a pelear nuestro territorio por guerra y quitarlo? Y ya teniéndolo, decirle: no te metas con mi soberanía. El tema de la soberanía lo tenemos bastante simplón. No sabemos ni de qué se sostiene la soberanía de un país.
Además, lo del muro, también yo espero yo hablar después de esto, no está tanto en el hecho de frenar. Las mismas autoridades migratorias las han entrevistado y dicen que el muro no frena, no lo va a frenar. Va a ser un gastadero en lugares demasiados irregulares, que va a ser complicadísimo hacer eso. La mayoría no brinca el muro. La mayoría usa túnel o se va por lugares mucho más complicados, por eso sufren tanto los inmigrantes. Entonces, las mismas autoridades migratorias saben que el muro es un signo. Yo estoy en contra del muro, no tanto por el hecho de la supuesta freno que va a tener contra los inmigrantes, porque no lo va a frenar. Las mismas autoridades inmigratorias de la frontera lo están diciendo, que ellos prefieren que el dinero se invierta en tecnología, que se invierta en otro tipo de cuestiones. Un muro no frena a nadie. A estas alturas no frena a nadie. Entonces, este muro, ante todo, no es una medida para frenar la inmigración. Es para mandar un mensaje. Y el Papa lo supo detectar. El muro es un mensaje que está dando este hombre. Y ese mensaje no tiene base en cuanto al orden y la ley natural que Dios ha puesto para los países. No lo tiene. No tiene base. No tiene base. Quien crea que el muro soluciona el no flujo de inmigrantes está siendo bastante ingenuo. ¿Desde cuándo un murito va a frenar? No, hombre. No, hombre. O sea, no se puede, ¿no? El muro es un mensaje que se está enviando. Y es un mensaje denigrante, inhumano. Al menos en Europa la inmigración descontrolada. Bueno, nuevamente, si ponen un pedazote, yo no voy a leer los pedazotes porque me salen puntos suspensivos y no los puedo leer. Entonces voy a leer lo que sean más breves, ¿va? Pregunta, ¿se pueden literalmente excomulgar a católicos que explotan y abusan de la gente? ¿Sí o no? ¿Hay un canon que diga eso? No sé si hay un canon, lo revisaré, pero moralmente sería justificable, porque es verdad, hay algunos que han dicho que se les debería de quitar la comunión, por ejemplo, a los políticos que apoyan el aborto totalmente, pero también se les tendría que quitar, de acuerdo a la moral católica, a los empresarios que dan salarios de miseria, a los que explotan a sus hermanos. Y esos no, esos están en primera fila. Y a veces hasta patrocinados por los mismos sacerdotes y obispos. No digo que todos, pero me consta que hay sacerdotes. Es más, yo les digo, a mí me han corrido de una parroquia, no voy a decir el nombre, me han corrido porque estaba predicando la doctrina social de la iglesia. No mi opinión, la doctrina social de la iglesia. Pero como ya algunos riquillos se estaban quejando, y esto iba a hacer que bajaran las donaciones del ofertorio en la misa. Entonces, digámonos la verdad. O sea, tan deplorables católicos que apoyan y financian directa o indirectamente a políticos abortistas, como aquellos que también apoyan o son inclusive en primera persona generadores de una injusticia que lacera al Señor en eso. Porque recordemos, tuve hambre y no me diste comer, tuve sed y no me diste beber, desnudo y no me vestiste. ¿Cuándo te vimos? Cuando no lo hiciste con uno de esos pequeños, no lo hiciste conmigo. Y esos católicos se sientan en primera fila. Necesitamos buenos empresarios, buenos políticos. Y el problema está en que yo creo que no están saliendo buenos porque nos hemos acostumbrado a estar eligiendo el mal menor. Me la pasé diciendo en todo el tiempo de la campaña de por qué no decía no a Hillary y no a Trump. Porque tenemos décadas eligiendo males menores y por estar eligiendo males menores ahora nos está tocando elegir en puro mal. Ya no menor, puro mal. Hasta que no se tenga el valor y la gallardía de comenzar a vivir católicos con la moral completa,
y a votar por el bien, no por males menores, por el bien, la cosa no va a funcionar. ¿Que va a ser difícil? Sí. ¿Que casi los que hagamos esta batalla no vamos a ver los resultados? Posiblemente, pero nos quedará la conciencia tranquila de que a las nuevas generaciones, cuando volteen atrás, vean a un pequeño, si quieren, pequeño grupo que verdaderamente no se fueron por males menores, sino apostaron por el bien, por la verdad completa, no sectarizada, no causas sectarizadas. Yo estoy a favor pro-life y voy a marchar en esta reunión de Washington DC, pro-vida, etcétera, y se creen los más supercatólicos. Cuando ves unos anti-inmigrantes y cuando cojean en otras partes tan importantes para la fe católica como lo es defender a lo nacido. Bueno, voy a dejarla aquí. El muro quiere decir no entres, no te acerques, lárgate. Va más allá. Cuando hable del muro van a ver que va mucho más allá de ese mensaje de no entres. Mucho más. Es mucho más humillante que eso. Eso es muy cierto, pero honestamente a nadie le conviene cruzar la frontera por el riesgo de sus vidas. Pues precisamente aquellos que han hablado tan facilistamente, tan irresponsablemente de los inmigrantes, tan relativizando su situación, saquen cuentas. Porque si la frontera tiene tanto riesgo para la vida de un ser humano pasarla, ¿por qué un ser humano prefiere pasarla a quedarse en su país? Saquen cuentas. Aquel que me dice no está a favor de los inmigrantes, sino de los inmigrantes ilegales, etcétera. Ya les dije que no les llamen ilegales, indocumentados. Y al que me llame ilegal a un migrante, se me larga bloqueadito. Entonces, pero la manera de inmigrar legalmente es imposible para los que lo necesitan. Una visa nada más de turista, o sea, tienen que probar que hay recursos económicos, etcétera. Sí, una persona que no tiene ni siquiera para las 3 comidas al día. Muy bien lo dijo el obispo Wensky. En ese entonces era de Orlando, ahora es de Miami. Dice, no hay inmigrantes ilegales. Si ellos no han roto la ley los ha roto a ellos. Y yo estoy de acuerdo con él. No he conocido hasta ahora un solo inmigrante que quiera ser indocumentado, que se le dio la gana y dice, vamos a romper la ley y voy a entrar a este país ilegalmente. No lo conozco todavía. Si lo ha hecho es porque no ha encontrado otra forma de poderlo hacer bien. Por eso la Iglesia Católica, al menos los obispos aquí en Estados Unidos, apelan desde hace años a que haya una reforma migratoria. El sistema inmigratorio de los Estados Unidos está colapsado, roto, no trabaja, o sea, no es realista. Pero mientras tanto hay que comer, Mientras tanto, es que ya mañana se va a hacer cumplir la amenaza de la Mara que te dijo que te iba a matar un hijo, Por eso será quizá, si quieres te lo dejo en pregunta, por eso será quizá que a un ser tan riesgoso y complicado pasar una frontera, estos seres humanos prefieran pasar y dejar la vida ahí que dejarla en su país. No sean tan facilistas muchos, no sean tan facilistas en relativizar la relación con los inmigrantes. ¿Quién es el santo de los migrantes? Espero que no se tome con aspecto de superstición, pero hay varios. Por ejemplo, a Santo Toribio Romo, es uno de los mártires mexicanos. Está otro que fundó inclusive una congregación con los inmigrantes. Se me fue, pero bueno, lo voy a tomar en cuenta porque sería muy bueno también en estos videos que voy a estar sacar ejemplos de los santos, de cómo podían tener una doctrina y una liturgia súper perfecta, súper buena, súper reverente, súper espirituales, súper teólogos, lo que quieras,
pero nunca, jamás, nunca dejaron la vinculación de la fe en su experiencia de oración y espiritual con la encarnación de esa fe concreta, especialmente con los más frágiles. Sería bueno hablar también de santos como qué han dicho los santos sobre esto. Bueno, cuando hable de patrística, van a ver, pues todos son santos, la mayoría son santos. Bueno, solamente Tertuliano y Orígenes no, ¿eh? Pero de ahí en más, todos los padres de la iglesia, santos, y es bien interesante lo que hablan al respecto. La droga es ilegal, la droga desde luego es ilegal. Recuerden que el aspecto de la legalidad tiene que estar supeditada a un aspecto ontológico, de raíz. Porque si vamos a aspectos legal, bueno, abortar es legal. Aquellos que dicen que cumpla la ley, los inmigrantes que han pasado ilegalmente por el país, que aquí tenemos un país de leyes, pues bueno, un país de leyes te dice que este país de leyes te dice que abortar no es ilegal. Deja tranquila a las mujeres que quieren abortar, punto. Basarse a la ley por la ley es muy peligroso. Recuerden que Jesús condenó a los fariseos precisamente por eso. Por ejecutores de una ley sin descubrir el espíritu de la ley. Bueno, vamos a dejarlo aquí. Que Dios les bendiga. Y pues en la medida de lo posible, pues empezaré a sacar estos videos. Hay mucho que hablar, mucho que hablar. Y les digo, una es para poder formar, alentar sobre todo a los inmigrantes en cualquier parte ante esta crisis que se está pasando. Y segundo, porque ojalá pueda desentumirle el cerebro a un católico babieco que se cree muy católico, muy espiritual, muy pro vida, y que en esto está pisando feo. Y el problema es que cuando se pisa feo en esta área, se están pisando vidas humanas, la dignidad humana. Ojalá le desentuma a más de un católico babieco estos aportes que seguiré haciendo. Dios les bendiga.